En este programa conoceremos a quienes tendrán la labor de representar a todos los peruanos en el Congreso de la República. Ellos serán los encargados de crear, de modificar, de derogar las leyes y también de fiscalizar. Por supuesto, esto con el único objetivo de lograr el desarrollo político, social y económico del país. Muy buenas tardes, soy Violeta Reaño, bienvenidos a Elecciones 2016, propuestas legislativas. Empezamos con el tema central, el tema del día, el fallo del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a leer a continuación la nota de prensa del Jurado Nacional de Elecciones y se menciona que se precisó que la resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones deniega el registro de las modificaciones del Estatuto y de Autoridades Partidarias ante el Registro de Organizaciones Políticas, ROP. El caso no se refiere a la inscripción de la fórmula presidencial y listas al Congreso y al Parlamento andino. Esto menciona la nota de prensa. Se resuelve, vamos a leer brevemente esto, declarar infundados los recursos de apelación interpuestos por el personero legal titular del partido político Todos por el Perú y confirmar la resolución que declaró improcedente la solicitud de modificación de símbolo partidario y la resolución que declaró improcedentes las solicitudes de modificación de estatuto, inscripción del nuevo Tribunal Nacional Electoral, inscripción del nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Artículo segundo, rechazar las imputaciones vertidas por el candidato Julio Guzmán en contra del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y del director de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, exhortándolo a ser prudente en sus declaraciones a fin de contribuir con el normal desarrollo de las elecciones generales 2016. Ahí lo vemos en pantallas. Este es Supremo Tribunal Electoral, además exhorta a la agrupación política a cumplir con el contenido de la resolución, de lo que hemos leído, y también en ejercicio de sus derechos utilizar los mecanismos constitucionales y legales al respecto. Este ha sido el tema del día, pero aquí el tema principal en este programa Elecciones 2016, propuestas legislativas, es poner en agenda un tema fundamental, la descentralización. ¿Por qué estamos divorciados del Perú y casados con Lima? ¿Cómo reavivar el debate sobre la descentralización y mejorar este proceso? Vamos a presentarles una nota para contextualizar el tema antes de conversar con los candidatos al Congreso de la República. Ahí va. En el Perú somos casi 31 millones de personas, 11 millones están en Lima, 20 millones están en las regiones. El Producto Bruto de Lima es de 275.000 millones y el de las regiones 400.000 millones. A pesar de esto, Lima continúa siendo el centro económico y administrativo del país. ¿Pero qué se hizo en temas de descentralización a lo largo de la historia peruana? En 1920 se creó congresos regionales, pero sus leyes debían ser aprobadas por el Poder Ejecutivo. En 1930, a través de una convocatoria de la Asamblea Constituyente, nace la Constitución del año 1933. Ahí se diseñaron consejos departamentales con amplias facultades, pero no fue puesto en práctica y ninguna autoridad de la época realizó un esquema efectivo descentralizador, hasta que hubo un cambio con la Constitución de 1979. La descentralización necesita preparar a los funcionarios de las regiones y las municipalidades para que su tarea sea eficiente. El tema ahora es cómo progresar y pasar a una siguiente etapa que busque una administración honesta, la eliminación de la corrupción y procesos cortos, efectivos y reales. Bien, cómo dejar de lado este centralismo en la ciudad capital, en Lima, y también cómo sensibilizar a la población de los beneficios que podría traer la descentralización o una propuesta eficiente de descentralización. Vamos a conversar ahora con nuestros invitados. Tenemos a nuestra derecha, por el lado derecho, al general en retiro Wilson Barrantes Mendoza, candidato con el número 4 por el Partido Perú Libertario. Empezamos entonces con el planteamiento de propuestas sobre la descentralización. Violeta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, y por tu intermedio a toda la audiencia nacional que nos están observando y a los panelistas invitados el día de hoy. Perú Libertario
hace un balance de la realidad nacional y dice que este país multicultural, multiétnico, multilingüe, es inviable administrarlo por la forma como nos han administrado durante casi toda la vida republicana, primero en forma unitaria y después descentralista. Para un país como el nuestro, geográficamente heterogéneo, no es viable el descentralismo, se ajusta a un modelo federal. Por eso el partido político Perú Libertario propugna federalizar al país como una forma de administrarnos. Esto es lo que mejor se ajusta, y la federalización va a ser mucho más real la descentralización efectiva, la desconcentración del poder. Y la descentralización la hace basado en la multiculturalidad. Estudiosos sobre el tema nos han recomendado que pueden ser 14 a 23 o 24 regiones, y eso haría viable en primer lugar la desconcentración plena del poder. Soberanía mantiene el Estado-Nación a través de sus leyes de la República y su constitución política, y para ello necesitamos nuevamente replantear a través de un referéndum y una asamblea constituyente una nueva constitución que contenga justamente este cambio constitucional, porque las regiones federales que se configuren van a ser regiones que van a tener autonomía administrativa, autonomía política, autonomía económica y por supuesto autonomía jurídica. Esa desconcentración real del poder está haciendo que lo que hemos visto en la introducción, de que el 52% más o menos del Producto Bruto Interno se concentra en Lima, y eso en contra del desarrollo de los pueblos del interior del país. El per cápita limeño está sobre 14.000 dólares, y mientras el per cápita de Puno, por ejemplo, 3.000 dólares. Esas diferencias deben ser prácticamente rebatidas con un modelo federal. Prácticamente esta sería la solución, y además permitiría el control administrativo del Estado a través de su propio Sistema Nacional de Control, que eso es lo que no tenemos hoy día. Hemos descentralizado el tema político a través de los gobiernos regionales o los gobernadores regionales, pero el control no ha sido posible concentrarlo. Entonces eso hace que este modelo siga alimentando la corrupción, siga alimentando con sus estructuras orgánicas como son la SUNAT, la CONFIEP, en todo este modelo de cosas, ¿no? Bien, vamos a conversar más adelante, o vamos a argumentar y fundamentar su propuesta. Estamos de regreso con elecciones 2016, propuestas legislativas. Hemos escuchado los planteamientos de los distintos candidatos al Congreso de la República. Ahora queremos escuchar cómo van a llevar a cabo estas propuestas, cómo podrían hacerlas finalmente realidad. Empezamos entonces por nuestro primer entrevistado, por Wilson Barrantes Mendoza, general en retiro, candidato número 4 por el partido Perú Libertario. ¿Usted cree en la descentralización? Mire, como se está llevando actualmente es imposible que pueda tener efecto. Por eso nosotros estamos viendo que más de 200 y tantos conflictos socioambientales donde la gente reclama para sí las autonomías. Por ello es que nosotros consideramos que el federalismo es la opción. ¿A qué se refiere con el modelo federal? El modelo federal significa en donde cada región federal, la que se determine, va a tener un manejo político, su gobernador regional, va a tener su propio Congreso regional, su fiscalización a través de la Contraloría, su poder judicial elegido por jueces y fiscales por voto popular, tanto a nivel gobierno regional, federal, como a nivel nacional. Significa también que, por ejemplo, la nueva relación que va a existir entre el Estado, la empresa privada y la población va a ser partícipe de ese recurso que sea tanto mineral como en biodiversidad, lo que no está ocurriendo ahora. Entonces, de esa manera nosotros encontramos que hay una oportunidad para la región que puede formar su propia caja rurales, puede manejar su propio sistema de educación, de salud. Por eso es que las leyes que estamos encontrando no se ajustan al modelo de Estado. Esta ley, por ejemplo, de seguridad ciudadana, que es un fracaso, y está llevando al fracaso de la seguridad porque es una ley hecha para un modelo federal que no es este. O sea, cuando ya nosotros seamos gobierno federal, ahí vamos a darle a la población la seguridad correspondiente a través de su propio gobierno federal. ¿Usted cree que podría funcionar este modelo que menciona? Mire, nosotros, tal como están hechas las cosas. Claro que sí, va a funcionar. ¿Y sabe por qué? Porque evitando sobre todo el caciquismo. Mire, le explico, cuando nosotros nos hemos generado como Estado, la verdad que no completamos la integración, pero lo hicimos sobre la base de las culturas mochica, chimú, nazca, paracas, chavines, guari, huancas. Todos esos entornos culturales se siguen hasta hoy manejando de esa manera, de tal suerte que no se han integrado.
y no lo van a integrar porque hay un nicho cultural y hay un nicho geográfico que las agrupa todas ellas. Entonces, si a eso le damos nosotros su gobierno federal, vamos a tener nosotros una oportunidad para que ellos puedan manejarse en mejor medida y manejar el país en mejor medida también. Bien, un gobierno federal.